llevar una oración al Señor para que hoy aprendamos algo, recibamos impulso a través de la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, que lo podemos decir es casa de oración, porque aquí alabamos y glorificamos su santo nombre. Y el día de hoy, Padre Santo, estamos presentes porque mientras usted nos da vida, nosotros tenemos que alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Mientras usted nos permite estar, porque una vez dice su palabra que cuando usted nos llame ya no habrá más memoria, Señor. Ya no podemos exaltar su nombre hasta el día de la resurrección. Por lo tanto, el día de hoy estamos acá para alabar y glorificar su santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret le bendecimos, le alabamos y le glorificamos. Bienvenido Espíritu Santo, que a través de la oración y de los cánticos, a través de la palabra, usted se pasea aún en este lugar abierto donde circula el aire, el sol, Dios. Tal vez nunca tenemos las comodidades de las iglesias, Dios, pero sí tenemos su dulce presencia, que es lo más importante. Le damos gracias, Padre, por su fidelidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y amén. ¿Cuántos pueden gozarse hoy? Amén. Mira al que está a su lado y Dios te bendiga. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Regale una sonrisa. Sí se nota, aunque sea en los ojos, amén. Sí se nota cuando uno sonríe. Aleluya, porque luego decimos, estamos contentos, ¿verdad? Pero nuestra cara, un hermano en otra iglesia dice, dile a tu rostro, ¿verdad? Que estás contento. Aleluya. Y bueno, el Señor es nuestra fortaleza en cualquier circunstancia. Busquen su escritura, por favor, Mateo 12, del 9 al 14. Amén. Mateo 12, del 9 al 14. Alabanzas al Cordero de Dios. Y el título del mensaje es buscar el bien superior. Amén. Buscar el bien superior. Habrá tiempo en el cual el hombre esté encarcelado, el hombre esté en un trabajo retirado, el hombre esté enfermo que no se pueda mover, ¿verdad? Pero aún ahí puede buscar el bien superior y alabar el nombre del Señor. Amén. Pero mientras podemos estar en libertad, ¿verdad? En salud, en fuerzas, pues hay que glorificar al Señor. Mateo 12, del 9 al 14. Les invito, si gusta, así como está, ya hemos estado paraditos, leemos la palabra del Señor. Todos juntos, dice la palabra: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Quiero que reflexione en esta palabra el día de hoy, el por qué estamos aquí el día de hoy. Amén. Todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. En la vida hay cosas que son más importantes que otras. Amén. Uno de los bienes más importantes que considero es la vida. Es un bien superior. Amén. Porque mientras hay vida hay esperanza, pero si ya no hay vida ya no hay nada. Amén. Está por encima de muchos bienes y derechos. Amén. Otra cosa, un bien superior que también considero es la libertad. ¿Sí? La libertad es algo que el hombre goza y que lo hace realmente vivir. Contaban, hermanos, un maestro de derecho en la universidad, un gran penalista, que me inspiró a querer conocer de derecho. Ese hombre, yo entraba a su materia no me gustaba tanto, pero cuando lo escuché al hablar me impulsó a conocer más. Y él dice que él fue agente del Ministerio Público, y supo que un reo se escapó de la cárcel. Pero dice que lo que sufre el reo, que está pensando que siempre lo van a detener, es algo terrible psicológicamente. Al grado que el reo llegó a decir: me siento aprisionado aún estando libre, porque donde quiera que volteo veo a la policía o a la gente que me va a detener. Y él optó mejor
por volverse a entregar. Entonces debemos de tener cuidado, porque aún estando libres podemos estar perdiendo nuestra libertad. Tenga usted cuidado de eso. Amén. Mucha gente en su ser y en su mente se oprime tanto que aunque tiene libertad, se siente encarcelado. Debemos de tener cuidado con eso. Entonces, la libertad es otro bien superior. Amén. Solo como ejemplo de mi predicación. Acá nosotros vemos qué dice la ley acerca del sábado. No pierda Mateo, por favor, busque Levítico 23:3. Quiero leer con usted. Amén. Y ahora vamos a ver cuál es el bien superior o la máxima que Jesús siguió en el tiempo de su ministerio. Porque realmente a quien imitamos, a quien seguimos es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos seguir sus pisadas, su ejemplo. Queremos ser igual que Él. Amén. Estamos muy lejos. Él fue perfecto, pero nosotros queremos seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. ¿Qué dice el día sábado? Leemos todos juntos. Dice Levítico 23:3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Fuerte, diga: ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Esa era la ley vigente para nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios. Ningún trabajo haréis. Vaya usted también a Números 28:9 y ponga atención. Esta palabra es más como estudio para que usted vea por qué el pastor hace reuniones y nos motiva a que nos esforcemos. ¿Sí me explico? Porque todo está basado en la palabra de Dios. Amén. Todo está basado en ello. Números 28:9. Ahí adelantito. Si no le da tiempo a encontrarlo, anótelo, después lo busca. Y lea conmigo los que ya lo tienen. Dice la palabra: pero el sábado ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como oblación con su libación. ¿Qué día sí iba a trabajar alguien? El día sábado los sacerdotes sí iban a hacer algo. Amén. Porque ellos estaban haciendo ¿qué cosa? Ofreciendo los corderos sin defecto, ofreciendo las ofrendas de flor de harina y también con su libación. ¿Sí me explico? Entonces ahí había una excepción. Yo quiero que comprenda eso. Ningún trabajo se hacía en el sábado, pero había una excepción para los sacerdotes. Amén. Y recuerde, nosotros ¿qué somos? De acuerdo al Nuevo Testamento, diga usted, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, aunque la ley restringía algo, el sacerdote podría hacer ofrendas y sacrificios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy? Ofreciendo una ofrenda grata para el Señor. Entonces, por eso le digo, intente usted estar libre. Si estamos libres, sea libre para concentrarse y darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabanzas al Cordero de Dios. Ahora, quiero explicarle cuando dice ningún trabajo haréis en el tiempo de Jesús. Aquí el problema es que la ley prohibía hacer algunas cosas en el día sábado e inclusive hacer el bien a un hombre enfermo. Fíjese, los fariseos quedaron en una posición sumamente embarazosa delante del público, pues Jesús les hizo ver que en el sistema de prioridades de ellos, un animal era de más valor que un hombre. Luego contestó la pregunta que le habían hecho, si es lícito hacer el bien a un hombre necesitado en cualquier hora y día de la semana, porque el hombre es la pieza más valiosa de la creación. ¿Quién es la pieza más valiosa de la creación? El hombre, tú y yo. Tan es eso que Dios dio su vida por nosotros. Amén. Hacer bien significa hacer lo bueno, lo correcto, lo que agrada a Dios. Al decir Jesús una oveja, no significa que el hombre tendría una sola oveja. El asunto de tener una o más ovejas no figura en el argumento. Antes la gente mostró más preferencia por un animal que por un hombre para los religiosos de ese día. Jesús les dijo, si ustedes ven una oveja que cae, la van a levantar, porque sabía que ellos lo hacían. Pero ellos se oponían a que se hiciera el bien a un hombre. Algo tremendo, ¿no?
Querían aplicar la ley para eso. Ahora, al igual que en ese tiempo, hoy hay un bien superior, amado hermano. ¿Cuál es el bien superior? Diga usted conmigo: la eternidad de las personas. ¿Cuál es el bien superior? La eternidad de las personas. Amados hermanos, nosotros vamos a morir algún día. ¿Y por qué vamos a morir? Ni siquiera lo sabemos. Amén. Pero lo importante es que veamos el bien superior, mi eternidad o la eternidad de las personas, que estén preparadas, amén, para ir con Dios. Eso yo no le pido, ¿verdad?, a la gente que no conoce la palabra y no cree que la Biblia es la ley superior, no les pido que lo entiendan, pero nosotros que ya lo conocemos, sí, hermanos. Recordemos Mateo 16:26, busca ahí rápido la preciosa palabra del Señor. Gloria sea dada al nombre de Jesucristo. Y sonríe, hermano, Cristo le ama. Amén. Y si alguien hoy viene un poquito, tal vez enfermo, no sé, que venga un poquito batallando en su físico, hoy diga: Señor, la enfermedad se queda aquí y yo me voy libre. Amén. Así como este hombre, al nombre de Cristo, dele gloria. Dile: Señor, aplica tu palabra aquí que estoy leyendo. Amén. En este día la enfermedad, la opresión se queda y yo me voy libre para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén. Si se da cuenta que para Dios, dice, así puedes ganar todo el mundo y tener muchas cosas, pero si al final pierdes tu alma, es pérdida total. Los cristianos que conocemos el mensaje de salvación y eternidad tendríamos que estar con los enfermos antes de su muerte para darles el mensaje de salvación. Amén. Ellos son el bien superior, el ser humano, independientemente de lo que digan las leyes temporales o decretos hoy en día, ¿verdad? Que yo en lo personal digo que son inconstitucionales. Aunque acá yo no tengo ninguna queja de nada, hay que orar por nuestras autoridades, ellos han sido personas abiertas. Amén. En 1 Corintios 1:21, por favor, también vaya usted a esa palabra. Gloria sea al nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive. Amén. Y hermano, siempre le digo: sonría porque Cristo está vivo. Al nombre de Cristo, de la gloria. Alabanzas al Cordero de Dios. Y ahí, aunque no se ve mucho su rostro, ¿verdad?, pero sonría porque Cristo está vivo. Amén. Gloria sea a Dios. Su misericordia es para siempre. 1 Corintios 1:21. Leemos juntos, hermanos, dice la palabra: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir hacia el bien superior, que son los hombres y la salvación eterna del hombre? A través de la locura de la predicación. Amén. Es la única manera que la gente esté expuesta a la palabra, ya sea por usted, por mí o por cualquier cristiano, porque nosotros somos los mensajeros de Dios. Al nombre de Cristo, dele gloria y alabe. A veces en la vida religiosa suele darse categorías determinadas a algunos creyentes, hermanos. Se los clasifica en menores, medianos y mayores. En la categoría de los menores se agrupan los creyentes que se ocupan de guardar o practicar las cosas de menor importancia y que a las de mayor importancia les otorgan el lugar de menores. Parece el caso de los fariseos. Amén. El 2. Están los medianos o mediocres, son los que guardan algunas cosas mayores o importantes según la circunstancia y algunas de las menores. Pero también están los que hacen las cosas de mayor importancia. Ahí usted y yo debemos de estar. Cristianos que hacemos las cosas de mayor importancia, buscando el bien superior de las personas. Vaya usted a Mateo 10:37, por favor. Mateo 10:37 al 39. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Glorifica al Santo de Israel ahí en su lugar. Exáltele, amén. Y gócese, alégrese, porque Cristo sigue vivo. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, amén. Y lo más importante es que está con nosotros. Donde están 2 o 3, donde alabamos su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces Mateo 10:37 al 39, leemos la palabra y lean fuerte. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Al nombre de Cristo dele gloria. Alabanzas al Cordero de Dios. Amén. Esta palabra es fuerte, pero aquí dice la palabra que el que ama su vida y cosas más que a Dios no es digno de él. Entonces, amado hermano, nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Y nuestros bienes a quién le pertenecen? A Dios también. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, por violar la ley para ese tiempo de sábado, ¿qué es lo que ellos dijeron? A ver, ayúdenme ahí en nuestra lectura inicial, al final. ¿Qué dijeron en contra de Jesús? No, al final. Al final, a ver, gloria al nombre del Señor. Yo aquí lo tengo, pero quiero ver que también usted lo busque. Gloria a Dios. Por a veces buscar el bien superior podemos tener conflicto en nuestra familia o nuestra vida. ¿Sí me explico? Crítica. Cosas, ¿verdad? Que no. Aquí al final, amado hermano, dice el versículo 14, y salidos los fariseos, ¿tuvieron qué? Consejo contra Jesús para destruirle. Hay poder en Cristo. Amén. Pero Jesús estaba obedeciendo la ley superior que es de Dios, buscando al hombre que es el bien superior. Al nombre de Cristo dele gloria. Y aunque era un día sábado que decía que no se tenía que hacer nada, Jesús fue y lo hizo. Al nombre de Cristo dele gloria. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele gloria al Señor. Diga usted conmigo, 2. El bien superior a veces transgrede las leyes establecidas. Amén. El bien superior a veces transgrede las leyes establecidas. Leemos una vez más el versículo 1 de nuestra lectura inicial. Amén. Que es Mateo 12. Amén. Leemos el 1 en adelante. Lea usted conmigo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Amén. Varias violaciones de la ley. Aquí Cristo mismo se los empezaba a expresar de la ley que ellos en su tiempo estaban practicando. Una de ellas era comer en el día de reposo. Ciertamente la ley decía que no se debería de hacer absolutamente nada, pero Dios les pone un ejemplo que David, fíjese, Dios va más allá. La ley de Dios se inspiró para misericordia. David iba cansado, iba hambriento, llevaba a su gente hambrienta y no tenía ni qué comer. Llegaron con el sacerdote y el sacerdote dijo: yo tampoco tengo, más que tengo los panes de la ofrenda que nadie más puede comer, solamente los sacerdotes, y se los dio. ¿Y fue con culpa? Fue sin culpa, porque Dios quiere misericordia más que sacrificio. Al nombre de Cristo dele gloria. Alabe a Dios porque Él vive. ¿Por qué está usted hoy acá? Dios quiere misericordia más que sacrificio. Alabe a Dios porque su misericordia es para siempre. Glorifica al Santo de Israel, su misericordia es grande. Estaba la interpretación del cuarto mandamiento que prohibía el trabajo en el día sábado, hermanos. No era un crimen según la ley arrancar espigas en las manos para comer al lado de las sendas donde caminaban. Era una provisión para evitar el hambre de los viajeros. El hecho de usar una hoz era condenado, pues sería un robo cosechar más de lo que uno necesita para el momento. Según estas tradiciones del sábado, los discípulos realizaron dos trabajos prohibidos. Arrancaron las espigas
y las frotaron para sacar la cáscara del grano. Jesús defiende a los discípulos apelando a 4 fuentes de autoridad. Amén. La primera, apela a los escritos inspirados, una historia en la cual la necesidad humana justificó una excepción de la ley. Amén. Cuando David, ya le expliqué, llegó con hambre. La ley decía, ese pan no lo puede comer nadie, pero ahí se violentó la ley y David ni el sacerdote fueron con culpa, porque lo más importante era el hombre, el ser humano, al nombre de Cristo de la gloria. Amén. La hambre que tenía en el momento, aunque eso implicara violentar la ley, al nombre de Cristo de la gloria. Y Jesús apela a una excepción de la ley del sábado, pues los sacerdotes realizan trabajos en los sábados prohibidos para los demás. Ya lo leímos, ¿verdad? Si no hacer una obra ninguna, nadie la podría hacer, pero los sacerdotes tenían que trabajar, y esa era la excepción, al nombre de Cristo de la gloria. Entonces vemos que muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos, te voy a platicar un pequeño testimonio, este es reciente. En Atlisco me dicen que Cabildo hizo un acuerdo mediante el cual prohibieron que la gente ande sin cubrebocas en vía pública. Amén. Cerraron parques. Estuve en oración diciendo, Dios, me puedo quedar en casa tranquilo, no se trata de ir y confrontar. Y le estuve pidiendo dirección. ¿Qué hago, Señor? ¿Te obedezco a ti, aunque sea transgredir un decreto? ¡Oh! Al nombre de Cristo de la gloria, alabe a Dios, obedezco la ley temporal. ¿Estuvo orando? Dios me dio a entender que tendría que obedecer la ley superior. Amén. Si alguien no predica mucho, no hay problema, enciérrese en casa, pero no le pida a un predicador que deje de hacer su trabajo. Amén. Porque otro trabajo que tengo es el predicar la palabra de Dios, al nombre de Cristo de la gloria. Amén. Entonces dije, bueno, vamos posiblemente a transgredir un poquito la ley y que Dios nos ayude para pagar las consecuencias. Alabanzas al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sí me explico? Con esa intención fuimos, aunque no tengo deseo, no tengo deseo de tener conflictos, pero sí por predicar pasa. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, damos gloria a Dios y oremos por los presidentes y autoridades donde andamos, porque todos, tengo que hablar bien de ellos, se han portado a la altura y se han portado bien. Amén. Que Dios los ayude y los bendiga. Amén. Que les cuente como algo de bendición para ellos, de acá y de allá. Amén. Porque cuando empezamos a predicar, sí vi a uno que tomó fotos o video, no sé, y luego nos mandaron la patrulla. Dije, bueno, vamos a ver a cómo está acá. Hasta ni quise yo predicar luego, porque digo, no, para ver cómo va a ser el movimiento aquí. Pero sucedió al revés, que cuando me tocó predicar fue cuando llegaron alabanzas al Cordero de Dios. Y no, ellos pasaron 1 o 2 veces. Uno de ellos me hizo señas, no le entendí, pero tranquilo, todo bien. ¿Sí me explicó? Porque nosotros entendemos que el bien superior es el ser humano. Y suena fuerte, hermano. ¿Muchas personas han muerto? Sí. ¿Y van a seguir muriendo? Sí. Pero tienen que escuchar que hay una eternidad. Amén. Que no todo acaba con la muerte. Ese es el bien superior. ¿Qué dije el texto que leímos? El que pierda su vida, la hallará. Amén. Pero en Cristo. Si no tienen a Cristo, no tienen ninguna esperanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siga orando por mí, amado hermano. La verdad es de que yo no quiero nada de conflicto. Estamos muy en paz. Amén, amados hermanos. Y les soy honesto. Si hay algún detalle, vamos a ser tranquilos. No vamos a hacer absolutamente nada. Amén. Porque Dios nos ha mandado a paz. ¿Sí? A paz, a misericordia. Como Cristo actuara, nosotros tenemos que actuar. Diga usted 3. ¿Cuál es el bien superior para este tiempo? Mateo 12, del 6 al 8, una vez más. Gloria se ha dado al nombre del Señor. ¿Cuál es el bien superior para este tiempo? Gloria a Dios.
Leemos todos juntos Mateo 12, 6 y 8. Lea usted conmigo. Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Alabanzas al Cordero de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Amén. No deberían de comer, violaron la ley, sí, pero dice, pero tenían hambre. Misericordia. Amén. El hombre de la mano seca, de la mano enferma, estaba enfermo. No se debería hacer nada ese día, pero misericordia quiero. Y el Señor tenía poder para sanarle. Amén. Levántate, y sanó. ¿Por qué? Porque el bien superior va por encima de cualquier otra circunstancia. Además de apelar a la excepción de la ley, afirma que uno mayor que en el templo estaba ahí. ¿Quién era el mayor que el templo, hermanos? El sacerdote. Amén. De acuerdo a las leyes de ese tiempo, Jesús, ¿por qué cree usted que inició su ministerio hasta los 30 años? ¿Sí lo sabía? ¿No? Porque a los 30 años los sacerdotes oficiaban su ministerio, más los sacerdotes en el templo, más Jesús a todo el mundo, al nombre de Cristo de la gloria. Por eso se esperó a los 30 años, inició su ministerio. 3 años fueron suficientes para que esta palabra hasta el día de hoy siga siendo predicada, al nombre de Cristo de la gloria, y alabe a Dios porque Él vive. Glorifica al Señor. Hubo un tiempo que en la antigua Unión Soviética, hermanos, hubo leyes que el hombre crea. Jesús lo que les dijo: aquí está el Señor del sábado, el que crea las leyes, el que es dueño de todo. Y la ley es inspirada para que el hombre sea salvo, para que el hombre sea sano, para que el hombre sea liberado, al nombre de Cristo de la gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Ese es el bien superior. Por eso Él violó la ley por hacer misericordia a un hombre, mas tenía el poder, ¿verdad?, para hacerlo. Su mano fue sana y a otros enfermos sanó en el día de sábado, porque Él tenía el poder, porque primero pensaba en la eternidad y en la misericordia del hombre, que es el bien superior. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo es el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Glorifique a Dios. Su misericordia es para siempre. En la antigua Unión Soviética, hermanos, recuerdo este testimonio. Lo leí alguna vez. Ellos hicieron leyes muy fuertes para prohibir que la gente leyera la Biblia, porque ellos estaban en contra de la religión. Y la Biblia representaba religión, hermanos. Leyes fuertes. Pero ahí estaban los siervos del Señor, los hijos de Dios, que yo los amo y me siento así, miren, chiquito al lado de ellos. Ellos iban con Biblias, transgrediendo la ley de Rusia. ¿Sí me explico? Que prohibía y prohibía. Unos de ellos hasta les enseñaron a caminar de espaldas llevando Biblias, para que sus huellas fueran al revés, y cuando los buscaban se fueran para otro lado. En lugar de irse para adelante, se iban para atrás. Una técnica tremenda. Y muchos de ellos entraron a prisión por violar las leyes de Rusia, que prohibían que la gente tuviera una Biblia a su mano. Santo es el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, y estas leyes temporales pasarán, y los reyes terrenales pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Su palabra permanecerá para siempre. Su palabra permanecerá para siempre. Al nombre de Cristo de la gloria. Y tenemos que admirar a esas personas extraordinarias, pagando prisión, ¿sí?, encarceladas, porque les encontraron a muchos de ellos Biblias en sus manos. Santo es el nombre del Señor. ¿Quién vive, amado hermano? Al nombre de Cristo de la gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Alabe a Dios porque Él vive. La misericordia, hermano, contempla primero una necesidad del hombre antes que el cumplimiento de ritos. Amén. Jesús apela a su propia autoridad. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Quiero platicarle un testimonio. Enjuiciados por compartir el Evangelio. Los nombres han sido cambiados aquí, pero la historia es real. 2 personas, hermanos, Anila y Perven, de 17 y 18 años de edad, en Pakistán, en el año de 1997. No tiene tanto, Anila conoció a Perven en la escuela. Al ir creciendo su amistad, Anila le obsequió a Perven una Biblia y le enseñó sus cánticos cristianos.
Perben aprendió los cánticos con rapidez y se los comenzó a enseñar a su hermana menor cuando sus padres no estaban en casa. Los padres estaban muy complacidos, pero en lugar de confrontar a Perben, inmediatamente hicieron que la hermana menor investigara de dónde provenía su influencia cristiana. Un día Anila invitó a Perben a un servicio de Viernes Santo. Cuando la joven musulmana escuchó la presentación del Evangelio, aceptó a Jesús inmediatamente. Perben se sintió muy entusiasmada con su nueva relación con Jesús y vio cómo grandes cambios ocurrían en su vida. Leía la Biblia y adoraba a Dios con audacia. Anila estaba consciente de que no tardando mucho su amiga enfrentaría oposición por parte de sus padres. Los padres de Perben estaban furiosos cuando se enteraron de su conversión, ya que previamente habían hecho los arreglos necesarios para casarla con un joven musulmán. Cuando Perben rehusó nuevamente, se marchó de su casa huyendo. Cuando los padres de Perben no lograron hallarla, acusaron a Anila y a su pastor de secuestro. Arrestaron a Anila y la bofetearon y la golpearon frente a sus padres por más de 9 horas. Finalmente la encerraron en la cárcel. Al siguiente día, el pastor de Anila junto con su familia fueron también llevados a la cárcel. Anila y su pastor experimentaron horribles torturas en la cárcel. A ella la torturaron con latigazos 16 veces. 5 veces es suficiente para que cualquier individuo normal se desmaye. Cuando lo soltaron de la cárcel, Anila estuvo 2 meses sin poder sentarse y su pastor casi no podía caminar por causa de las lesiones en las cadenas y los muslos. Posteriormente, la familia de Perben la encontró. En los países musulmanes, a menudo a los hijos se les castiga severamente por convertirse al cristianismo. Otros son asesinados por sus padres o por sus hermanos por apostatar o convertirse a otra fe. Para restaurar el honor perdido de su familia, el hermano de Perben la mató de una puñalada y luego se entregó voluntariamente a las autoridades locales. Como comúnmente ocurre en tales situaciones, al final fue dejado en libertad sin mayores consecuencias. Entonces Anila fue arrestada bajo cargos de secuestro, la llevaron a la prisión y después de un mes le permitieron salir bajo fianza. Ella y su familia huyeron y se escondieron por causa de las amenazas en contra de sus vidas que recibieron de los musulmanes radicales. En mayo de 1999, Anila recibió absolución de todos los cargos en su contra. Alabamos a Dios por las oraciones de creyentes fieles alrededor del mundo. Continúen orando, amén, por este tipo de hermanos. ¿Qué fue lo que ellos tuvieron que vivir, verdad? Cosas tremendas, duras, difíciles. Esos ejemplos son los que tenemos que imitar y seguir. Ella perdió todo y el pastor también. La familia tuvo que sufrir, amén, por ir en contra de las costumbres o leyes en esos países de aquel lado. Hay poder en la sangre de Cristo. Alabe a Dios porque Él vive, amén. Glorifica al Santo de Israel. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Según la ley islámica, hermano, la ley sharia, los hijos nacen en la misma religión que sus padres. Y la interpretación dominante que se hace de la apostasía es que abandonar el Islam es cometer crimen contra Dios. Por eso es castigada con la pena de muerte en 13 países del mundo, todos con mayoría de población musulmana, según datos de 2014 de libertad de pensamiento. Santo es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser inspirados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser inspirados en ¿quién más? En la vida de Pablo y de estos que son más cercanos, pero que vivieron su fe yo creo que estaban con temor tal vez, pero pidiendo ayuda a Dios. Quiero leerte otra parte que me gustó. Este es del director de La Voz de los Mártires. Conocí a un hombre que se atrevió a confesar a Jesús y fue enviado a prisión por 14 años. Hace poco estuve en la celebración de sus 90 años de vida. Tiene cicatrices en su cuello y espalda, evidencia de las torturas que sufrió en manos de aquellos que nunca han conocido el amor de Dios. Su nombre es Richard Burbrand. Él conoce 11 idiomas y era uno de los líderes de la iglesia clandestina de Rumania. Creo que de todos los locos por Jesús que se mencionan en el libro, él es el más anciano entre los que aún viven. Si un loco por Jesús es aquel que se pone en pie cuando Dios lo llama,
y se destaca sin importar las circunstancias. Entonces Richard es un vivo ejemplo de tal hombre. En el año de 1947 este pastor enseñó a los creyentes a caminar de espaldas en la nieve mientras llevaban Biblias a países que las prohibían. Cuando al amanecer los guardias miraban desde sus torres de vigilancia, salían corriendo en dirección contraria junto con sus perros, siguiendo las huellas en la nieve. Cuando los soldados rusos invadieron su tierra natal de Rumanía y había gran temor entre la gente, Richard y su grupo de creyentes esperaron a los invasores rusos con Biblias en idioma ruso. Dios había traído a Rumanía una oportunidad. Antes que la policía secreta los pudiera detener, los creyentes les repartían Biblias a los deseosos soldados a través de las ventanas de los trenes. Ser un loco por Jesús significa que a veces tendrás que caminar a solas, y eso no porque decides hacer algo raro, sino porque procuras ser un peregrino piadoso con valores radicalmente diferentes a los de este mundo. En la prisión, Richard se acompañaba a sí mismo al ritmo de las cadenas en sus brazos, mientras cantaba alegres alabanzas a Emmanuel, el Dios que estaba a su lado. Amén. La presión más grande que sufre un loco por Jesús cuando decide pararse firme a favor de Cristo es pensar que está solo, que es el único. Esto, una gran mentira. Dice: cuando yo estaba siendo enjuiciado en Cuba por causa del Evangelio y detrás de mí había un guardia con una metralleta, el fiscal se burló de mí. Le hice mención del pasaje de Hebreos 12:1, donde la Biblia habla sobre la gran nube de testigos a nuestro alrededor. Antes del juicio me habían colocado en celdas especiales muy oscuras, frías, sin muebles, sin sábanas y sin luz. Por encima de la puerta soplaba un viento frío. Me despojaron de todo, comencé a cantar himnos y coros de alabanza. Los enfurecidos guardias golpeaban con sus puños las puertas de acero, pero yo no estaba solo ni desprovisto. Dice que podemos, 2 Corintios 6:10 dice que podemos carecer de todo y a la vez poseerlo todo. Yo decidí tener comunión con aquel quien es el creador de todo. El mayor ánimo que puedo compartir con mis amigos locos por Jesús es decirles que nunca están solos. Amén. Nunca estamos solos. Esto es algo tremendo y en ellos tenemos que inspirarnos al nombre de Cristo de la gloria. Cuba prohibió el Evangelio, pero hay gente que ama tanto a Dios que fue allá a costa de lo que fuera, y hay muchos países que están prohibiendo. Amén. Acá no nos están prohibiendo. Oremos por nuestras autoridades. Busquemos el bien superior, y el bien superior es el ser humano que conozca de Cristo. Es usted, soy yo. Amén. Por eso lo busco, por eso estoy acá compartiéndolo, porque el bien superior es usted. Es su niño, es usted, siempre lo será. Misericordia quiero y no sacrificio, aunque a veces se piense que estamos tratando de violentar una ley, pero obedeciendo la ley suprema, que es la ley de Dios. Y no hemos llegado a estos extremos, ni a los extremos de Cristo. A Cristo, por no seguir las leyes de ese tiempo, lo odiaban, cogían los dientes, hasta que lograron, mediante un juicio, ¿verdad?, perverso, sin ningún fundamento, entregar su vida, pero no sabían que para eso Él había venido, que muriendo atraería a cientos y miles de personas para la salvación, entre las cuales están usted y estoy yo. Quiero platicar de un breve testimonio. Hoy lo entiendo, en ese tiempo no lo entendía. Ese tiempo nada más era pasión por Dios. Amén. En la universidad hay unas normas que dicen que está prohibido hacer proselitismo religioso porque son laicas. Amén. Y sería causa de expulsión del alumno. Sin darme cuenta yo corrí riesgos, hermano. Yo les prediqué a los de mi grupo de Jesucristo y les dije que aceptaran a Jesús como su Señor y Salvador. En el gobierno también hay prohibiciones. Yo llegaba con mis folletos en toda la oficina de Cristo para que ellos leyeran cosas de Cristo. Amén. Sin darme cuenta, buscando el bien superior, y tal vez podemos pagar algunas consecuencias, pero ahí nosotros tenemos que decidir. Alabanzas al Cordero de Dios. Cuando nos pidan orar por una persona enferma que nos puede transmitir algo, uno tiene que decidir, ¿verdad?, si obedecer o mejor
No culpo a nadie, ¿ok? Somos humanos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero espero que se inspire con esta palabra. Amén. Inspírese y busque el bien superior. Así como está, ore a Dios. Y dígale que el fuego y obediencia de Jesús tuvo Pablo. Amén. Estos testimonios que te platiqué puedan estar en ti. Pero se llama Espíritu Santo. Que te haga buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadir. Incline su rostro y oremos al Señor. Señor, te bendecimos. Te exaltamos. Gracias, Padre. Bendiga este rebaño de usted. Son sus hijos. Son sus hijos. Y oramos por nuestras autoridades. Por el gobernador, los presidentes, Dios. Que siempre estén abiertos para que la palabra sea predicada. Porque Dios los va a honrar cuando ellos van a permitir ello. Dios los va a honrar. Dios les va a dar bendición. Dios va a tomar en cuenta la posición que les damos nosotros de poder, por colocándolos como gobernador, como presidente. Aunque a veces no se vota por ellos, queda otro, pero es la voluntad de nosotros en ellos para que ellos entiendan la palabra de Dios. El bien superior es el ser humano, no porque viva o muera, sino que muera en Cristo, que escuche la palabra, que por lo menos tenga la oportunidad de decidir si sí o no, aceptar su vida eterna o rechazarla. Señor, bendecimos tu santo nombre. Suscríbase al canal, comparta la palabra, no le cuesta nada y siga adelante. Gracias, Padre de misericordia.